Tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, con gusto de saludarlos. Una disculpa, estoy un poco lastimado, pero bueno, eso no nos va a detener de poder dar la sesión el día de hoy. Pues bueno, un gusto de saludarlos a todos. Como bien lo saben, el día de hoy estaremos en esta sesión de mercados financieros. Primero que nada, pues bueno, gracias por regalarme parte de su tiempo, su atención y pues vamos a empezar con esta sesión. Algunos tal vez ya la han tomado, algunos otros no, y pues justo aquí es donde quiero hacer mención al respecto. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, de interrumpirme sin mayor inconveniente, para poder estar pues justamente dándole respuesta a todas las dudas que ustedes tengan. Y pues bueno, esta sesión va a venir interesante, pues justamente con lo que ocurrió hoy, con la decisión de Banco de México, justamente por el recorte de tasas. Y antes de entrar justamente a todo esto, me gustaría preguntarles a ustedes si es que alguien, o más bien tienen idea o noción al respecto sobre qué implica esta bajada de tasas. Me gustaría escucharlos antes de comenzar con esta sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Armando, ¿Qué te tal, saludo Armando? con gusto. Eh, Implica pues que se da con esta baja de tasas, implica que por un lado el Banco de México quiere estimular el crédito, que siga habiendo un consumo interno sostenido, pero bueno, en un corto plazo implicará que pues va a haber muchas presiones inflacionarias por lo mismo, ¿no? Ya estamos viendo que en los últimos meses se han roto varias marcas que no están contempladas en el tema de inflación y además con la subida ahorita de las frutas, los fertilizantes, toda esa parte, pues bueno, implica que va a haber presiones inflacionarias, pues esta baja de tasas. Muy bien, Armando. De hecho, pues tienes mucha razón en este sentido. Y bueno, de esto va la sesión del día de hoy. ¿Alguien más, pues justamente quiere compartir algún comentario, alguna opinión al respecto? Muy bien. Vamos a leer el chat que justamente aquí hay. Banjico lo que busca es reactivar la economía, pero corre el riesgo que la inflación siga subiendo los próximos meses. Y justo, nada más alejado de la realidad. Creo que pues justamente esto sí es algo que nos está llamando la atención en todo sentido a todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo al respecto y todo lo que puede venir en el siguiente, pues justamente en el siguiente aspecto, en los siguientes trimestres, porque bueno, esto también va conectado con lo que vendrá y de manera muy específica con el tema del Temec. Nos va a pegar de alguna manera que el día de hoy esta sesión justamente es eso, entender todo lo que se escucha dentro del mercado, las noticias, etcétera, etcétera. Por eso pues la sesión se llama Mercados Financieros. Es, todo lo que escuchamos hoy en día, a lo mejor pues bueno, habemos quienes lo entendemos y quienes no lo entendemos. Y también la idea es poder transmitir este entendimiento hacia nuestros clientes. Esta es la principal razón. Con esto, pues bueno, justamente quería escuchar a algunos de ustedes, a ver si habían escuchado la noticia, leído el grupo, leído algo en particular respecto a ello, y qué bueno que, pues bueno, sí estemos informados con esto al respecto. Ahora, dejando eso un poco de lado porque vamos a abordarlo un poco más adelante, me quiero presentar con ustedes. Con algunos de ustedes ya he hablado, con algunos otros no, pero me presento. Soy Héctor González, soy asesor financiero, soy economista por parte de la UNAM y cuento con una certificación AMIF Figura 3 como asesor en estrategias de inversión. Ahora, el día de hoy justamente quiero aclarar algo antes de empezar. Algo muy importante. Esta no es una presentación para economistas, esta no es una presentación para financieros, ni nada, nada que ver con esto. No vamos a usar palabras técnicas, ni fórmulas, ni nada en esta idea, en este sentido. La idea es entender qué está pasando en la economía y cómo es que se refleja esto en nuestra vida diaria. Y pues justamente uno de estos aspectos es esto, en el sentido de pues, qué tanto pues, nos impacta estas decisiones o cómo es que se toman las decisiones o por qué se toman estas decisiones. Porque seguramente todos lo hemos escuchado, términos, y por eso empecé esta sesión con estas preguntas, como inflación, tasas, recesión, crecimiento.
pero justamente pocas veces alguien nos puede explicar qué significan y pues justo este impacto cuando vamos al súper, cuando pedimos un crédito, cuando decidimos invertir. La economía no es algo que se ve en los libros como tal, sino es algo que se siente en el bolsillo, algo que vemos día con día. Por ejemplo, y lo hemos visto seguramente, cuando con el mismo dinero compramos menos cosas, cuando el banco te dice sí te presto, pero más caro, o cuando decidimos esperar antes de comprar una casa o cambiar el coche. Entonces, pues seguramente, y reitero, todos lo hemos escuchado y hoy fue el claro ejemplo, que suben o bajan tasas, que si el dinero ya no rinde igual que antes. Y esto, pues justamente, esto que sentimos no es casualidad, tiene una explicación y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Con esto, pues bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo para que justamente podamos entender el contexto hacia dónde nos lleva y hacia dónde queremos encaminar esta plática el día de hoy. Y con ello empezamos con lo que es el análisis económico y financiero. ¿Qué es esto? Aquí normalmente se confunden dos cosas o dos vertientes, porque bueno, pues mucha gente dice el análisis económico es lo mismo que el análisis financiero, y no, van de la mano, pero no hacen lo mismo. El análisis económico ve el panorama en grande, el país, la inflación, el empleo, el crecimiento y las tasas. Lo que ocurrió hoy, digamos de cierta manera, justamente hoy se vio desde un lado de análisis económico. Para un efecto práctico es como revisar el clima justamente antes de salir. El clima no decide por nosotros, pero pues justamente sí nos ayuda a tener una mayor idea de qué es lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Pues en este sentido no salimos de la misma manera cuando hace calor que cuando está lloviendo. Entonces, el análisis económico nos dice en qué entorno estamos parados al día de hoy. Mientras que del lado de la mano con el análisis financiero, toma todo este entorno y lo convierte en decisiones reales. Por ejemplo, si vemos inflación alta, decidimos si subir precios o recortar costos. Si vemos tasas altas, decidimos no endeudarnos. Si hay incertidumbre, pues justamente decidimos esperar. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se lleven en esta diapositiva? Que justamente uno explica el entorno y el otro nos ayuda a decidir. Antes de invertir o tomar decisiones financieras necesitamos entender en qué momento está parada la economía el día de hoy. Y justamente esta es la situación. El análisis económico nos dice cómo está el país actualmente, o no solo el país, el mundo. Mientras que el análisis financiero nos dice cómo se refleja en empresas, mercados e inversiones. Pues justamente cómo es que impactan estas decisiones en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Ahora, con esto, pues justamente de dónde nace todo esto. ¿Qué ocurre al respecto? Pues necesitamos saber, pues justamente de antes de hablar de países, bancos centrales, mercados, tenemos que entender algo muy básico, que es cómo se forman los precios. Todo precio que vemos en la vida diaria se explica con oferta y con demanda. Desde aquí, pues justamente empieza ahora sí todo el camino en este sentido. Mientras que en una parte, expliquémoslo de dos maneras distintas que se encaminan y se complementan una con otra, pero justamente vamos a entenderlo de la siguiente manera. La demanda, ¿qué es? La demanda es cuánto quiere comprar la gente y qué tanto está dispuesto a pagar por ello. Y un ejemplo claro de ello, pues es un celular. Y vámonos a una marca en concreto. Que bueno, al día de hoy hay una lucha de marcas y mejores celulares, bla, bla, bla. Pero un ejemplo en concreto es muy bueno. El iPhone. Todos los años sale un nuevo iPhone. Y le cambian poquitas cosas, pero todos son muy iguales a años anteriores. Y pues justamente cada cierto tiempo es cuando renuevan, cuando ven diferencias. Pero, ¿qué es a lo que me refiero en el tema de la demanda? Es caro, el celular es caro, pero la gente lo compra y no precisamente porque sea barato, sino porque lo desea. Aquí justamente podemos ver lo siguiente, la demanda no solo depende del precio, también del ingreso, de las expectativas, incluso de la moda. Y también algo que mencionar aquí con esto es el sentimiento de la compra, las expectativas, todo lo que ocurre en el mercado alrededor. Mientras que del lado contrario tenemos la oferta.
es cuánto puede producir y vender las empresas. Mientras que del lado de la demanda es como consumidor, qué es lo que quieres consumir, valga la redundancia, comprar, adquirir. Del lado de la oferta es cuánto pueden producir las empresas y sobre todo lo más importante, más que producir, vender. Y un ejemplo bastante sencillo son los autos. Hace un tiempo hubo un desabasto de chips para poder estar produciendo autos. ¿Y qué pasa con esto? Había gente con dinero para comprar, pero no habían suficientes autos disponibles. ¿Con esto qué ocurre? Pues al no cambiar la demanda, cambiar la oferta, resulta en precios más altos. Entonces, los precios suben cuando algo se desbalancea. Y está pasando hoy en día. Lo vemos con las frutas, lo acabamos de ver ahorita con las tazas. Y que todo esto, por eso arranqué esta sesión con ello, porque todo esto está conectado en muchos sentidos. Y ahorita lo vamos a ver de muy buena manera. Pero justamente con ello, ¿qué pasa? Y un ejemplo también que quiero aterrizar en este sentido, y para mí también es una muy buena opción de ejemplo, es un concierto. Un concierto, pues, ¿qué pasa? Salen boletos, boletos limitados para una demanda ilimitada. Entonces, sí, para cierto target, cierto gusto, pero ciertamente ilimitada para el recinto. ¿Qué ocurre? Una demanda ilimitada con una oferta limitada, un una increíble alza de precios. Entonces, ¿qué pasa aquí al respecto? Necesitamos entender justamente de dónde o por qué es que se están sumando los precios, por qué es que, de dónde se forman los precios, que aquí, desde aquí es el núcleo para poder entender todo lo que proviene, pues justamente en el tema del mercado. Ahora, con ello, de igual manera, todo se traduce a algunas variables macroeconómicas. Ojo, si voy un poco rápido, háganmelo saber, también para regresar a las diapositivas o ver ejemplos más prácticos que ustedes necesiten al día de hoy. Con ello, también esta presentación se las haremos llegar en dado caso de que ustedes lo requieran. Ahora, con estas variables macroeconómicas, justamente a qué quiero hacer referencia. Eh, Vamos a ver un producto y realmente vamos a ver la economía completa. Imaginen la economía como un coche, de cierta manera. Me gusta hacer esta analogía para que lo entendamos sencillo, no lo entendamos mm, algo teórico, sino algo práctico, algo a nuestra vida diaria. Y empezamos justamente con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la velocidad de nuestro coche. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto nos dice qué tan rápido avanza la economía. Si el Producto Interno Bruto es alto, las empresas venden y contratan. Pero al contrario, si el Producto Interno Bruto es bajo, hay cautela y el valor, pues justamente esto es lo más importante. Que digo, a cierre del año pasado el Producto Interno Bruto creció más de lo esperado, pero con todo esto, pues bueno, está un poquito desbalanceado toda esta situación al día de hoy. Pero a todo esto, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país en un periodo establecido. Normalmente es un periodo de un año. Bienes y servicios finales. Y este es el principal indicador para saber si nuestra economía, o bueno, no solo la nuestra, sino una economía en general, está creciendo o está contrayéndose. ¿Qué incluye el Producto Interno Bruto? Lo que producen las empresas, los servicios como los restaurantes, los servicios médicos, bancos, transporte, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con ello, vamos a algo que quería que justamente mencionaran desde un inicio y pasó, la inflación, esta famosa inflación. La inflación es nuestra temperatura dentro de la analogía de nuestro coche en la economía. Cuando la inflación se calienta demasiado, el dinero pierde valor. ¿Qué está ocurriendo actualmente? La inflación se disparó de enero a marzo. Entonces, no es que ganemos menos, es que el dinero alcanza menos. Pero pues, ¿qué es la inflación? Justamente, la inflación es el aumento general y sostenido de los precios en el tiempo. Esa es la definición teórica como tal. Con esto, pues justamente hablamos no de productos particulares. No es que un solo producto suba, es que sube casi todo.
que va de la mano pues justamente también con la famosa inflación subyacente, que son aquellos valores que no son tan volátiles, pero que al día de hoy también nos están pegando, como el tema de energético, como el tema justamente de frutas y verduras, que el día de hoy, bueno, en tiempos ya se está disparando los precios, pues justamente esta es la situación al día de hoy con el tema de la inflación. Pero ¿por qué importa la inflación o por qué importan los recortes de tasas o por qué importa esto? Primero, porque nos paga el bolsillo, lo más importante, ¿no? Y como segundo punto, porque reduce el poder adquisitivo pues de todos nosotros. Con el mismo dinero compramos menos. Y el ejemplo pues es tan sencillo y lo vemos en el supermercado. Creo que es lo más sencillo de explicar al día de hoy. Si hoy con 1,000 pesos tal vez no llenamos un carrito de súper, pero sí compramos, pues bueno, algunas cositas bastante importantes hacia nosotros, ¿no? Pero en algunos meses o en algún año, para comprar mismos productos que llevamos al día de hoy con 1,000 pesos, tal vez nos va a costar 1,100, 1,200, 1,300 pesos para poder comprar lo mismo. Eso es la inflación. No es que ganemos menos, es que los precios avanzan más rápido que incluso nuestro mismo sueldo. Y es difícil de decir, pero tristemente es una realidad. Ahora, con ello, pues justamente va una variable muy de la mano con el tema de la inflación, que es el índice de precios al productor. ¿Qué es esto? Pues realmente esto es lo que mide cuánto le cuesta a la empresa producir antes de que los productos lleguen al consumidor. ¿Y por qué es importante esto? Se lo van a preguntar. Porque justamente es un indicador adelantado de la inflación. Antes de que la inflación nos pegue a nosotros como consumidores, se puede decir de cierta manera que le pega directamente a todos los productores de manera primaria. Entonces, porque es importante, reitero, pues es un indicador adelantado de la inflación. Entonces, para que lo entendamos de mejor manera, antes de que suba el precio del pan, primero sube el precio de la harina, del gas, del transporte. Y este aumento primero se ve en el índice de precios al productor y después normalmente termina traduciéndose en lo que es inflación. Para que lo entendamos en otro sentido o en este mismo rubro de lo que estamos hablando de nuestro ejemplo de nuestro cochecito, es si una empresa paga más por acero, energía y logística, los costos suben. Por lo regular, cuando pasa esto, las empresas lo que hacen es absorber ellos los costos, pero tarde o temprano lo tienen que trasladar a nosotros como consumidores. Y ahí es cuando justamente viene el tema de la inflación, cuando viene la subida de costos. Por eso es que tanto la inflación como el índice de precios al productor se puede decir que es pues nuestra temperatura dentro de nuestro coche. Ahora, algo también muy importante que también actualmente está resonando un poco en México es la tasa de desempleo. El empleo o el desempleo se puede decir que es nuestro motor dentro de nuestra analogía de nuestro coche. Con, con empleo hay consumo, mientras que sin empleo la economía se frena. Pero ¿qué es esta tasa de desempleo? Es el porcentaje de personas económicamente activas que quieren trabajar y no encuentran empleo. ¿Y por qué hago mención a económicamente activas y que quieren trabajar? Porque ¿qué es lo que sí mide y qué es lo que no mide? Lo que sí mide son personas que buscan trabajo y no lo consiguen y no está midiendo a las personas que no están buscando trabajo. Hay una gran diferencia. Entonces, para que lo entendamos de la mejor manera, si en una economía hay 100 personas que quieren trabajar y 5 de ellas no consiguen empleo, se puede decir que nuestra tasa de desempleo promedio es de un 5%. Pero justamente para que ahora sí lo aterricemos a nuestra vida diaria, cuando el desempleo bajo, cuando el desempleo es bajo, perdón, hay mayor consumo. Entonces, hay mayor estabilidad. Al contrario, cuando la tasa de desempleo es alto, la gente gasta menos. ¿Y por qué? Por miedo. La economía se frena. Entonces, por eso es que hablamos que el empleo o el desempleo es nuestro motor, lo que nos avanza, lo que nos hace avanzar dentro de la economía o lo que nos frena dentro de una misma economía. Ahora, las tasas de interés. Dentro de nuestra misma analogía del coche, ¿qué ocurre al respecto? ¿Es el freno o nuestro acelerador? Tasas altas enfrían la economía,
mientras tasas bajas la estimulan. ¿Qué buscó al día de hoy? Pues justamente Banco de México con esta bajada de tasas. Pues justamente un mayor incentivo al buscar crédito, un mayor incentivo al mover la economía. Porque pues tasas bajas, pues decimos, wow, evidentemente nos conviene más endeudarnos como tal, mientras que con tasas altas lo pensamos, ¿no? No vemos el trasfondo de cómo nos puede pegar la inflación con esta decisión, sí, pero justamente se espera que es para controlar la inflación y que regrese al 3% de aquí al 2027, de aquí a un año. Pero bueno, también hay que ver, pues con todo lo que viene, con el tema del TEMEC, con el tema del Mundial, cómo es que realmente nos va a pegar toda esta situación. Y algo que también me voy a adelantar un poco, pero que siempre menciono, todas las economías están conectadas porque pues justamente este recorte de tasas viene de la decisión de la Fed, de justamente la semana pasada me parece, en dejar sus tasas igual. Viene pues justamente por el conflicto geopolítico que está ocurriendo pues justamente con Irán y con Estados Unidos, con el tema socioeconómico, por el tema del crudo o del petróleo como tal. Entonces, todo esto viene conectado y me adelanto para justamente entender cómo funciona la tasa de interés. Sin más, una tasa de interés es el precio del dinero. Ya vimos con la oferta y la demanda cómo se forman los precios. Pero justamente el precio del dinero se fija con lo que es una tasa de interés. Lo que pagas por pedir prestado o lo que ganas por ahorrar o por invertir. Que también este recorte de tasas nos pega a las personas que estamos invirtiendo a lo mejor en renta fija. Y es por eso que actualmente se empieza a hablar un poco más de lo que es renta variable, también dar un poco más cursos de ello, o no simplemente nosotros, sino del lado de sus clientes y del lado de ustedes, que dicen, ya no me conviene ahorita una renta fija, quiero explorar a lo mejor una renta variable. Por lo mismo, porque pues justamente recorte de tasas implica pues justamente un poco menos por tema de invertir. Mientras que del lado contrario, si las tasas suben, pues bueno, nos ayuda a regular en renta fija. Pero actualmente, pues justo con esto hace que la gente le dé un poco más de jiribilla por querer experimentar qué es la renta variable al día de hoy. Pero a todo esto, ¿quién define qué es una tasa de interés? De ello se encargan los bancos centrales. Es como una herramienta de política monetaria que lo veremos un poquito más adelante. Pero justamente, en el ejemplo práctico y en nuestra vida diaria, si pides un crédito cuando la tasa es alta, pagarás más intereses. Si la tasa es baja, el crédito es más barato y la gente se anima a consumir, invertir o incluso a emprender. Con tasas altas, menos compras a meses, menos créditos, menos inversión. Con tasas bajas, más crédito, más consumo, más crecimiento. Ahora, pues justamente viéndolo de esta manera, y reitero, la tasa de interés es nuestro precio del dinero. Ahora, ¿por qué hago tanto mención en ello? Porque justamente lo vemos en hipotecas, lo vemos en tarjetas, lo vemos en inversiones. Este año estamos viendo recorte de tasas y que viene aunado con el año pasado que justamente viene lo mismo. Ahora, con esto, estas tasas de interés, pues justamente como es nuestro freno, nuestro acelerador, como se los mencioné, el que Banjico esté justamente haciendo un recorte de tasas no es acelerar a fondo, es soltar un poco en freno, es estimular la economía de alguna u otra manera. Ahora, con ello, ¿por qué hago mención de esto? Porque viene con un poco más de conexión de algunas otras variables macroeconómicas. Dentro de ello, la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Y por eso es que digo que todo realmente está conectado y por eso todo nos pega. Es la diferencia entre lo que un país importa y exporta. En grandes rasgos, y son dos términos muy importantes a destacar aquí, si un país exporta más de lo que importa, se le conoce como un superávit. Y eso es lo que necesitamos en todas las economías, un superávit. Pero del lado contrario, si importa más de lo que exporta, se le llama un déficit. Pero en otras palabras, ¿qué es esto? Es realmente medir si es que sale o entra más dinero. Y aquí la importancia es que realmente entre más dinero del que realmente está saliendo del país. Y un ejemplo, y por eso es que aquí en esta sesión me gusta encaminarla hacia el tema de los autos,
Es porque México exporta muchos autos y bueno, no solo autos, también autopartes y electrónicos y principalmente ¿a quién? A Estados Unidos. Si esas exportaciones crecen más de lo que realmente entra en tema de importaciones, entran más dólares al país. Entonces, en un ejemplo que podemos llevar en nuestra vida diaria, si ganas más de lo que gastas, tienes un superávit, pero realmente si gastas más de lo que ganas, se puede decir que tienes un déficit. ¿Y por qué es importante esto de la balanza comercial y por qué menciono esto? Pues justamente al respecto, porque esto afecta al tipo de cambio, influye en el crecimiento económico de un país y estas balanzas comerciales pueden ayudar a fortalecer o a debilitar una divisa o una moneda. Entonces, la balanza comercial nos dice si estamos vendiendo más de lo que compramos, si está entrando más dinero del que está saliendo de nuestro país. Y que va de la mano justamente con el tipo de cambio. Y por eso reitero que es que toda la economía está conectada. Justamente hemos visto que a cierre del año pasado y principios de el peso se apreció mucho, incluso pegándole a auge cerca de 16 pesos, bueno, 16 altos, 17 bajos, sobre ese rubro. Pero al día de hoy, entre el recorte de tasas, al día de hoy, con todo lo que está ocurriendo, pues justamente en la situación geopolítica en todo el mundo, y pues a consecuencia de todo lo que necesitamos en este sentido, ¿qué pasa? No sabemos el valor que está tomando nuestra moneda frente a otras divisas. Actualmente y hoy nuestro peso se depreció a 17.93 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto afecta a nuestro tipo de cambio. Y este tipo de cambio es realmente que nos dice cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar, para comprar un euro. Y la importancia pues justamente de cómo impacta todo lo que ocurre en el mundo y en México con nuestra moneda frente a otras monedas. Mientras unas se fortalecen, otras pues se deprecian, como fue el caso del peso actualmente, por esta incertidumbre de lo que está ocurriendo y por esta decisión tan polémica de recortar tasas. Ahora, con ello justamente de igual manera, ¿qué pasa aquí? Cuando el peso se deprecia, pues necesitamos más pesos para comprar lo mismo. ¿Y por qué es importante el tipo de cambio y por qué hago mención a ello? Porque en este sentido vamos a verlo de esta manera. Una empresa que importa maquinaria pagada en dólares, ¿qué pasa? Si el peso se debilita, esa maquinaria se vuelve más cara en pesos. Pero del lado contrario, pues justamente si el peso se aprecia, esta maquinaria se vuelve más barata en términos de pesos. Y muchos productos que compramos al día de hoy tienen componentes importados. ¿Y con esto qué ocurre? Si el dólar sube, estos productos eventualmente van a subir de precio. Por eso el tipo de cambio también puede influir con la inflación al día de hoy. Todo va conectado. Por eso es que les mencionaba desde un inicio. Esta es una clase cero técnica. Esto es una sesión para que puedan entender cómo se conecta un punto con otro punto y todo pues justamente hace esta línea, con esta conexión entre puntos. Ahora, pues justamente el tipo de cambio, y reitero por esto, conecta la economía interna con el mundo. Ahora también, un punto muy importante aquí, la deuda pública. Y sin más, la deuda pública es el total de obligaciones financieras que tiene el gobierno, para grandes rasgos. Esta deuda, pues justamente no es que sea algo, ¿cómo lo explico de mejor manera? Se analiza comúnmente como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque pues realmente la deuda es importante, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque si se ocupa para bien, la deuda genera crecimiento. Pero si no se ocupa para bien, pues justamente la deuda va a contraer la economía. Los gobiernos se endeudan para financiar infraestructura, programas sociales o enfrentar alguna crisis que esté ocurriendo dentro del país. Y reitero, endeudarse no es malo en sí mismo. El problema es para qué y cuánto nos estamos endeudando como país. Si el gobierno se endeuda para construir carreteras o invertir en energía, puede generar crecimiento futuro, con más empleos. Puede generar crecimiento, pues justamente al tener más empleos, un mayor consumo. Pero del lado contrario, si se endeuda solo, pues justamente para gasto corriente, no genera crecimiento y esto puede volverse insostenible a largo plazo. Vamos a llevarlo a un ejemplo en familia.
No es lo mismo pedir un crédito para invertir en un negocio familiar que usar la tarjeta para pagar gastos diarios, ¿no? Entonces, en una deuda pública es exactamente lo mismo. Si se ocupa justamente para poder generar crecimiento, adelante. Pero si no, pues ahí es donde empiezan los problemas. Que teóricamente toda la deuda pública es para generar crecimiento, pero bueno, no entraremos en temas políticos al día de hoy. Pero en sí, la deuda no es el problema como tal, el problema es si genera crecimiento o no. Ahora, un índice muy similar al que vimos hace unos minutitos, al índice del precio del productor, viene al índice de producción industrial. Este índice nos mide actividad en sectores como manufactura, minería, energía. Y esto es un indicador adelantado de lo que es el ciclo económico, que también lo veremos ahorita en unos minutitos. Pero pues justamente, ¿qué viene? Y esto impacta con esta toma de decisiones justamente de la baja de la tasa. ¿Por qué? Porque si las fábricas producen más hoy, pues justamente ¿qué pasa? Probablemente veremos más crecimiento mañana. Si las plantas automotrices aumentan de producción, eso significa más exportaciones y evidentemente, por mera lógica, más empleo. Pero ahora, pues justamente esto nos puede dar señales de alerta anticipada también para traducirla a un tema de inflación. Porque si este índice, pues justamente de producción, empieza a bajar, empieza a caer, y aquí no es de un mes a otro, sino durante un periodo de meses seguidos, puede ser una señal de una desaceleración. Entonces, la producción industrial es una pista temprana de hacia dónde va la economía, si nos estamos levantando o si la economía se está contrayéndose como tal. Ahora, una variable que me gusta mencionar mucho a mí y que realmente creo que eh, va mucho de la mano con este tema es el índice de confianza al consumidor. Dentro de este índice, mucha gente cree que la economía es cíclica y bueno, sí hay algo que se llama ciclos económicos, que justamente reitero, lo veremos en unos minutos, pero también hay personas que han ganado el Premio Nobel de Economía que no son economistas, que son psicólogos y que justamente vienen y entienden que la economía es un mundo muy distinto en cada persona, en cada cabeza y en cada mente. ¿Por qué? Porque este índice, y para que lo entendamos en este sentido, refleja el optimismo o el pesimismo de las personas sobre la economía. Y aquí es donde hay mucho debate, porque pues justamente vamos a entrar en contradicción y ahorita más adelante quiero escuchar sus opiniones. El Producto Interno Bruto creció y esto quiere decir que la economía va hacia arriba. Pero a lo mejor van a decir, oye, pero si están recortando tasas es porque la economía va hacia abajo y quieren incentivar más un consumo para poder reactivarla. Que ahorita justamente voy a querer escuchar sus opiniones. Pero este índice nos va a reflejar el optimismo o el pesimismo de las personas a la hora del consumo. Aunque la economía esté bien en números, y es a lo que quiero llegar, si la gente tiene miedo, no gasta. Esto es algo que ocurre. Y pues justamente, si la gente no gasta, las empresas venden menos. Si las personas creen que pueden perder su empleo o que justamente recientemente lo perdieron por el tema que haya sido, postergan compras importantes. Evidentemente, si hacen eso y hay un índice, pues justamente de confianza bajo, hay menor consumo, menor inversión y menor crecimiento. Por eso es que es importante este índice, porque aquí va de la mano con cómo nos sentimos. Si a lo mejor de manera interna nos va bien, tenemos una confianza al consumidor y alta, y vamos a comprar y vamos a gastar y vamos a endeudar. Pero del lado contrario, si justamente el índice y la confianza es baja, hay menor consumo, menor inversión y menor crecimiento. Entonces, por esto es muy importante destacar, la economía también depende del ánimo. No solo son números, también pues nuestro sentido, cómo estamos en el momento, en nuestro entorno y en nuestra vida diaria. Ahora, justamente con esto, pues bueno, y lo que son las reservas internacionales, que las reservas internacionales es la manera o los activos en moneda extranjera que posee el Banco Central. Dentro de ellos, uno de los más famosos pueden ser reservas en dólares, reservas en euros, etcétera, etcétera, pero los más famosos son dos, que también hicieron mucho revuelo, la plata y el oro.
Como vieron, pues justamente con todo lo que ocurrió por el tema de la guerra, por todo lo que está ocurriendo, mejor dicho, ahorita entre Estados Unidos e Irán, pues el precio del crudo, el precio del petróleo, muchas economías eh, se respaldaron bajo estos activos. Por eso es que el crecimiento también fue impresionante. Llegamos a máximos históricos en ambos activos, tanto en el oro como en la plata, hace unas semanas, hace un mes, tal vez me atrevería a decir, y siguen fluctuando sobre esos precios. ¿Por qué? Por esta inestabilidad. ¿Por qué? Por esta incertidumbre de todo lo que está ocurriendo en este entorno socioeconómico y geopolítico, que es muy importante a destacar aquí. Ahora, justamente aquí es donde voy a decir algo que no es polémico, pero que quiero escucharlos a ustedes, porque justamente aquí es donde empiezan un poco la división de las opiniones. Ciclos económicos. Actualmente se puede decir que en estos ciclos económicos pueden ser 4 o 5 puntos muy importantes. Los voy a explicar y me gustaría que ustedes con lo que han escuchado tanto en la sesión como en noticias me digan en qué parte del ciclo estamos al día de hoy. El ciclo empieza por parte, o más bien, vamos a verlo desde aquí, desde la expansión. Etapa en donde la economía crece de forma sostenida. Producto Interno Bruto en crecimiento, mayor empleo, mayor consumo, más inversión, los mercados van hacia arriba, hacia el alza, y el índice de confianza en los consumidores es alto. En esta parte del ciclo, en la expansión, las empresas venden más, contratan gente, abren nuevos proyectos y la gente se siente segura y gasta con más confianza. Pero ahora, esto lo voy a llevar igual a nuestra analogía del coche. En un coche, si tú aceleras, llega un punto en donde vas avanzando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero por más que pises a fondo tu acelerador, se topa. Ya no avanza más rápido tu coche. Dentro del ciclo económico o dentro de la economía es exactamente lo mismo. Cuando pisamos a fondo el acelerador en la economía, llegamos a lo que es el auge o el pico de la economía. Pero ¿qué es esta parte? Es el punto más alto del crecimiento económico, antes de que la economía empiece a desacelerarse. ¿Qué pasa? Crecimiento económico máximo. Aquí se siente una economía sobrecalentada, con una inflación elevada, tasas de interés altos y el optimismo en la gente es un optimismo excesivo. Básicamente ya no piensan en hacer a la hora de hacer una compra, a la hora de hacer una inversión. Ya básicamente sin pensarlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque hay pleno empleo. ¿Por qué? Porque justamente la economía nos está tratando bien, nos está tratando bonito. En el pico todo parece perfecto. Hay empleo, hay consumo, hay crédito. Pero justamente en este sentido es cuando empiezan los riesgos, porque la economía ya va demasiado rápido. Y este exceso de confianza, aunque no lo crean, también representa un problema. Y aquí es cuando empieza la famosa desaceleración o recesión. A gusto personal, me gusta más mencionarlo como una desaceleración. Porque una recesión es una palabra fuerte, una palabra que genera pánico, una palabra que genera alarmas. Pero ¿qué es esto? Es la etapa en la que la economía empieza a frenarse, incluso a contraerse. El Producto Interno Bruto deja de crecer o cae abruptamente, la tasa de desempleo es mucho mayor, la gente gasta menos, se cancelan las inversiones, los mercados se caen y aumenta la incertidumbre al respecto. Entonces, en este sentido, pues de igual manera, aquí las empresas venden menos, dejan de contratar y empiezan a cuidar sus gastos. La gente se vuelve más cautelosa y por ende el consumo baja. Y dentro de este ciclo económico, la parte más baja de nuestra economía es el valle o depresión como tal. Aquí es el punto más bajo de la actividad económica. ¿Qué pasa aquí? Actividad económica mínima, desempleo altísimo. La confianza, pues ni se diga, está por los suelos. Las tasas comienzan a bajar y hay apoyos y estímulos económicos dentro del gobierno. Pero con ello, pues justamente, ¿qué pasa? En esta parte del ciclo económico todo se siente difícil. Hay poco movimiento, pocas ventas, mucha cautela.
Pero justo aquí es cuando se siembran las bases para la última parte de nuestro ciclo económico, que es la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Aquí es cuando la economía comienza a mejorar poco a poco después de estar en este valle o en esta depresión. El Producto Interno Bruto vuelve a crecer, el empleo vuelve a mejorar poco a poco, regresa el consumo, se reactivan inversiones, regresa la confianza al consumidor. La recuperación es lenta, no es explosiva. Poco a poco vuelve el empleo, la gente empieza a gastar y las empresas se animan a invertir. En resumen, para que lo entendamos de una mejor manera, dentro de la expansión hay empleo y optimismo. Dentro del pico aparece un exceso de confianza. En la recesión o bien desaceleración hay ajustes y en la recuperación de la economía pues comienza a mejorar poco a poco. Aquí hay algo que me gustaría mencionar. Aunque dice ciclo económico, la economía no es cíclica. Por eso es que les decía, pues justamente que la economía y el índice de confianza al consumidor es muy importante, porque cada quien está en alguna parte de la etapa de la economía al día de hoy. Y como a gusto personal, y siempre lo digo, el error no es el ciclo como tal, es no saber adaptarnos a él. Y aquí me gustaría, pues justamente preguntarles a ustedes, ¿en qué etapa de este ciclo económico, con todo lo que estamos viendo y con todo este contexto, creen que nos encontramos al día de hoy? A ver, aquí pusieron algo en el chat ahorita. Estanflación, sí, tiene que ver mucho la estanflación al día de hoy, pero bueno, para no ser tan técnico, ahorita explico justamente qué es la estanflación, pero bueno, a ver, recuperación, Yo, ¿alguien más? hola, yo Armando, creo que estamos como en un estancamiento porque, bueno, aunque ciertamente el PIB ha crecido marginalmente y pues la confianza del consumidor se ha movido muy poco, digamos, todavía está un poco optimista, pero pues sí hay otras variables que, pues que podríamos caer en una tal cual ya recesión técnica, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita la economía está estancada porque, bueno, la inversión no ha crecido sustancialmente, sobre todo la privada no ha crecido mucho. Hay presiones en renegociación del Temec, entonces hay mucha incertidumbre ahorita con la guerra del Golfo, entonces yo pienso que estamos ahorita como en un estancamiento tal cual, ¿no? correcto, Armando. Y también, bueno, a los dos Armandos, Armando Platas y Armando Murillo, pues justo lo que explicó ahorita Armando como tal es lo que es la estanflación. ¿Qué es la estanflación al día de hoy? Es una situación económica común, o mejor dicho, poco común, donde ocurren tres cosas al mismo tiempo. Y aquí por eso es que, bueno, se habla del ciclo y por eso es polémico, porque dentro de una estanflación hay bajo o nulo crecimiento económico. La economía no avanza o se estanca, como bien lo mencionó Armando Platas. Hay una alta inflación, los precios siguen subiendo y todo se encarece. Pero hay una variable que no va al 100% y aquí pues justamente es un tema polémico. Hay un alto desempleo. Actualmente se supone, meramente estadística, que estamos dentro de los mejores niveles de empleo actual, pues en cierto tiempo que México ha vivido. Pero justamente en pocas palabras y para que entendamos el término que está en el chat, que es la estanflación, que bueno, déjenme cerrar aquí un poquito el chat, es cuando la economía está frenada, pero todo sigue subiendo de precio. Ahora, con ello, pues justamente porque es un problema la estanflación. Normalmente cuando hay inflación, los bancos centrales suben tasas para frenarla. Aquí lo que está ocurriendo es lo contrario. Y aquí es justamente cuando viene el conflicto. Si suben tasas, se enfría más la economía porque tiende a llevarse a un mayor número de desempleo, a un índice alto de desempleo. Pero si bajan tasas, la inflación puede empeorar. Es como estar atrapado sin una solución fácil de cierta manera. Entonces, ¿qué ocurre al respecto? Tu sueldo no sube o puedes perder tu trabajo, pero la renta, la comida, la gasolina suben cada mes. Esto es esta inflación en la vida diaria. Y esto, pues sí, se puede decir que justo es en lo que estamos actualmente. Por eso esta mención y este comentario y esta pregunta, porque en teoría se supone que estamos en un ciclo ni siquiera de recuperación, en una parte del ciclo de la expansión.
pero que está siendo choqueante con todas estas decisiones, porque pues lamentablemente decir bajar tasas a todos nos conviene, pero se espera una subida de la inflación, pues justamente porque la economía actualmente se encuentra en un punto estancada en donde no sube, no baja, pero todo lo demás sí está subiendo, sí está subiendo. Esta es la importancia de que sabemos, y por eso les digo, a mi gusto personal, el error es no saber adaptarnos al ciclo. No el ciclo como tal, sino poder ondear y surfear dentro de las olas de este ciclo. Ahora, con ello, pues justamente vamos a hablar de algo importante. ¿Qué es un índice bursátil? Y que va de la mano con todo esto, ya llevando más a un tema de mercado como tal. El índice bursátil es un indicador que mide el desempeño promedio de un grupo de acciones. Sirve para saber más o menos de buena manera cómo es que se está comportando el mercado sin revisar empresa por empresa como tal. Entonces, al no revisar empresa por empresa como tal, pues justamente vemos que si vemos una por una, y ahorita también en tema de hoy y de ayer, en el S&P, que es el índice más conocido al día de hoy, todo el tema tecnológico bajó, mientras que en sectores diferentes subió y subió. Ahora, el índice económico, en resumen, vaya, es un resumen del mercado. Un lugar, pues justamente, donde nos dice cómo están en promedio las empresas, si es que están subiendo o están bajando. Para que lo entendamos de otra manera, un índice es como el promedio de un salón. Puede que un alumno salga mal y otro muy bien, pero el promedio nos dice cómo le fue al grupo completo como tal. Con ello, ¿para qué sirven los índices bursátiles y por qué es importante dentro de toda esta analogía que estamos haciendo? Nos mide cómo va el mercado. Si el índice sube, significa que la mayoría de las empresas van bien, mientras que si el índice tiende a bajar, el mercado en general está teniendo problemas. Y algunos de los índices que pues justamente tenemos, y hago mención a ellos y me adelanto un poco aquí, pues puede ser, por ejemplo, el S&P 500, que reitero es el más famoso, que son las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos, de muchos sectores: tecnología, consumo, salud, finanzas, energía, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué mucha gente se va hacia el S&P 500? Porque es como una fotografía completa de la economía de Estados Unidos, o una radiografía, donde pues se ve poco a poco cómo va avanzando todo esto. Y pues justamente o algunos ejemplos de índices que conocemos, pues a lo mejor el Dow Jones, justamente el Dow Jones, bueno, regresando antes del Dow Jones, el S&P, para que entendamos, porque va a haber aquí un poco de contradicción. El S&P son las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Y para mencionar algunas empresas sencillas: Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson, JP Morgan, ExxonMobil, American Express, bla, 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 bla. Mientras, pues justamente el Dow Jones, que también es un índice muy importante dentro de Estados Unidos, aquí únicamente son 30 empresas, las empresas más grandes, maduras y consolidadas dentro de Estados Unidos. Muchas de ellas, pues justamente tienen incluso hasta más de 100 años de historia. Y también aquí se repiten empresas: Coca-Cola, McDonald's, Walmart, IBM, Boeing, American Express. Entonces, aquí pues justamente este índice está formado por empresas tradicionales, estables y probadas a lo largo del tiempo. Un índice también muy famoso al día de hoy es el Nasdaq. El Nasdaq, sin más, es tecnología, innovación y crecimiento. Y seguramente dentro de este índice, pues seguramente todos hemos escuchado noticias de empresas bastante importantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, etcétera, 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 por mencionar algunas. Y pues justo este índice está lleno de empresas que usamos todos los días: nuestros celulares, redes sociales, compras en línea, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de ellos, pues justamente también tenemos en Europa el Eurostock 500, digo 50, perdón. Con ello, pues justo, ¿por qué hago mención de algunos índices como tal? Porque la economía está conectada en todo sentido. Como lo vemos en Estados Unidos, pues son tres de los principales. Pero en Europa el principal pues justamente es el Eurostock 50, que son las principales empresas de toda la zona euro.
Como bien sabemos, la zona euro, pues bueno, es una zona importante con diferentes países, que también ahorita hablaremos un poco más al respecto. Pero por mencionar algunos, de manera particular, en Alemania tenemos el DAX, en Francia el CAC, en Reino Unido el FTSE, en Asia, y aquí sí quiero hacer un poco de especial hincapié. Por ejemplo, tenemos el Nikkei 225, industria, exportaciones, tecnología japonesa, con empresas líderes como Toyota, Sony, Nintendo, Honda. Pues justamente en Latinoamérica, los más importantes, a mi gusto, pues justamente el IPC, el índice de precios y cotizaciones, que es el índice mexicano en el que nos basamos, nuestra benchmark en muchos sentidos, con empresas pues, que todos conocemos, Cemex, Bimbo, por mencionar algunas de ellas, y Bovespa, Brasil. ¿Por qué menciono a estas dos como tal? Porque Brasil es una economía muy similar a México en muchos sentidos y más en el tema de inversiones. Bueno, no más, sino que pues justamente al ser una economía muy similar, México está repuntando hacia cómo están llevando las inversiones en Brasil. Por eso, pues justamente la importancia de estos dos índices al día de hoy. Ahora, pues justamente hablando en este sentido y a lo que conlleva esta situación, bloques económicos. Y aquí es donde vuelvo a reiterar, la economía está conectada en todo sentido. Pero justamente, ¿qué es un bloque económico? Un bloque económico en este sentido, pues es una agrupación de países, pues justamente que van a permitir de cierta manera la negociación o las facilidades de negociación dentro de, pues justamente de ciertos países a ciertos bloques. En este sentido, pues justamente hablándolo de una manera más práctica para que lo entendamos mejor, pues justamente voy a hablar de lo que es la Unión Europea o lo que es el TEMEC, que actualmente el que tiene un mayor importancia, una mayor importancia al día de hoy por estudiar es el TEMEC. Porque justamente, ¿qué es esto? Un bloque económico, pues es una integración económica entre países para reducir barreras en aranceles, cuotas, incluso hasta movimiento dentro de países, como lo podemos ver con la Unión Europea, servicios, capitales, etcétera. Por ejemplo, dentro de los dos más famosos que me gustaría hacer hincapié es la Unión Europea, que son 27 países europeos, donde entre todos ellos tienen un mercado único y háblese de una moneda única, que es el euro. Libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Y entonces, pues justamente esto nos habla de que todas las economías están conectadas. TEMEC, más de lo mismo, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que para México representa algo muy importante. Se está haciendo la revisión, se supone desde enero, pero bueno, viene desde ya años pasados y a junio, julio, no recuerdo la fecha exacta, es cuando pues justamente será el veredicto. ¿Continuamos o no continuamos con el TEMEC? Pues justamente en el TEMEC se ven reducción de aranceles, protección de propiedad intelectual, reglas que seguir entre países, entre pues, estos tres países que pues somos México, Estados Unidos y Canadá como tal. Y pues justamente es importante porque facilita el comercio. Y lo más importante, reitero, reduce aranceles. Dentro de pues justamente bloques económicos, también aquí nada más por no dejar y porque sí es de importancia, son los BRICS, que también en este caso al hablar de BRICS me refiero a un grupo de economías emergentes que como lo dicen sus siglas, está pues justamente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Algunos, Sudáfrica pues bueno tiene nuevos miembros, pero ¿qué es lo que busca el BRICS? Mayor influencia global, menor dependencia del dólar y una cooperación financiera entre distintas economías actualmente. Como tal, lo que hacen es representar a países con mucha población, recursos y crecimiento que quieren más peso dentro de la economía mundial. El BRICS, digamos que no es un bloque como tal, es lo que buscan es un poder económico. Y pues justamente también, por no dejar y mencionar uno de los más importantes, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con esto, ¿qué es o qué hace, mejor dicho? Son 38 países desarrollados, analiza economías, emite recomendaciones y define buenas prácticas.
La OCDE no firma tratados comerciales, pero justamente influye en cómo los países hacen política económica, que es de lo más importante al día de hoy. Digamos que realmente la OCDE lo que marca es un estándar, no fronteras. Lo que busca es eliminar estas fronteras para seguir un estándar dentro de muchas economías. Ahora, pues justamente para que lo podamos entender y cerrar esta parte al día de hoy, la Unión Europea integra mercados, el TEMEC conecta fábricas, el Mercosur impulsa Sudamérica, el BRICS busca poder global, pues justamente dentro de algunos otros bloques económicos como en África o la Unión Africana o la ASEAN representan un crecimiento futuro y mientras la OCDE define reglas dentro del juego de todos estos bloques económicos. Ahora, con ello, pues justamente vamos a algo muy importante y algo muy relevante al día de hoy, bancos centrales. Ahora justamente vamos a hablar de quién está detrás de muchas decisiones, que son los bancos centrales. Un banco central no es un banco comercial, no presenta, o perdón, no presta a personas comunes ni a empresas. Su función principal de un banco central es poder mantener una estabilidad dentro de la economía. Para ello, y como lo vimos hace unos minutos, usan la tasa de interés como una herramienta, como su herramienta principal. Si la inflación sube mucho, suben las tasas. Si la economía se frena demasiado, bajan tasas. Y dentro de ello, pues justamente de las necesidades como Banco Central en reiterar hacia su economía en país o países, mejor dicho, es estabilidad financiera, política monetaria, emisión de moneda, sobre todo y lo más importante, gestión de deuda pública. Y los demás también son relevantes, pero bueno, no me gusta mencionarla mucho, que es regulación y supervisión bancaria y estadísticas e investigación económica. Pero dentro de los bancos centrales, y seguramente lo debemos de haber escuchado, seguramente hemos escuchado dos principales, la Reserva Federal o la Fed como tal y el Banco de México. Los demás pues evidentemente están aquí por mencionarlos, pero ¿por qué es importante esto? La Fed, el Banco Central de Estados Unidos, es el más influyente. Cuando la Fed mueve tasas, los mercados del mundo reaccionan. Y lo vemos con la depreciación del peso actualmente. No movió tasas, las mantuvo. México sí movió tasas, pero pues también a raíz de todo el contexto geopolítico y socioeconómico que está ocurriendo actualmente en el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Banjico decide para México, pero no puede ignorar lo que hace la Fed. Los bancos centrales, lo que reitero, no buscan aplausos, buscan estabilidad. Y algunos ejemplos de bancos centrales, pues justamente es la Reserva Federal, reitero, de Estados Unidos, que es la Fed, el Banco de México, el Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, Banco Popular Chino, Banco Nacional Suizo, Banco de Canadá, Banco Central de Brasil, por mencionar algunos dentro de estos ejemplos, pero bueno, quedémonos con que los más importantes que mueven es justamente la Fed y de ahí pues todos los bancos centrales van tomando decisiones a raíz de todo lo que está ocurriendo en el mundo como tal. Ahora, y justamente para poder terminar esta sesión el día de hoy, y algo que sí me gustaría que ustedes se lleven de buena manera, es la calificadora o las calificaciones crediticias. Porque estas calificaciones crediticias evalúan algo simple. ¿Qué tan probable es que un país o una empresa pague su deuda como tal? Es el historial crediticio, pero a nivel país o a nivel empresa. Es importante porque pues justamente de aquí vienen todas las decisiones del mercado. ¿Por qué suben o bajan los activos? Adicional, pues justamente el tema de oferta y demanda, inflación, tasas, etcétera. También tiene mucho que ver con la calificación que tengan los países o empresas. Hay tres calificadoras dentro del mundo que son las más importantes, que es Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Ahora, con esto, pues justamente, ¿qué ocurre? Una buena calificación permite endeudarse más barato, mientras que una calificación mala encarece el dinero. Más confianza, dinero más barato, menos confianza, dinero más caro. Ahora, con esto, pues justamente, ¿qué ocurre al respecto? Grados de inversión bajo o bajo riesgo
son aquellas empresas, o no solo empresas, sino también aquellos países que cuentan con una grado de inversión de triple A triple B. Y ya luego empieza el grado especulativo, conocido como alto riesgo o bonos basura. Y dentro de ellos me gustaría hacer mención de unos. Nu actualmente tiene una calificación de W menos. Con esto, ¿por qué? Porque pues tiene el 50% de su cartera vencida. No te puede garantizar un rendimiento. Bueno, actualmente ya no tanto, ahorita hay otras plataformas, pero bueno, anteriormente pues justamente no era el principal pionero en ofrecer rendimientos altos, en ofrecer tarjetas a diestra y siniestra. Entonces, pues, ¿qué pasa? Actualmente tiene un 50% de cartera vencida, lo que hace es que su calificación sea W menos. ¿Por qué es importante mencionar ello? Porque justamente con esto pues podemos saber hacia dónde queremos llevar nuestras finanzas, hacia dónde queremos invertir desde empresas hasta países. Y pues justamente también la calificación en México lamentablemente en el año pasado bajó, esperamos que este año suba, pero bueno, con todo lo que está pasando actualmente es un poco de incertidumbre, por lo menos mantenernos. México tiene una calificación triple B. Entonces, no somos la mejor calificación, pero bueno, tampoco somos la peor calificación, lo que nos indica pues justamente esta parte del ciclo económico, esta parte de este crecimiento que estamos teniendo o incluso este estancamiento que estamos teniendo, por eso la bajada de esta calificación. Ahora, ya para poder terminar justamente el día de hoy, todo lo que vimos hoy está conectado. El análisis económico nos da contexto, el análisis financiero nos ayuda a decidir. Y todo esto, ¿por qué menciono esto? Porque entender la economía no es complicarse, es prepararse. No se trata de adivinar el futuro, se trata de tomar mejores decisiones. Y como vimos, todo esto está conectado. Todo esto va de la mano a cómo lo podemos implementar hacia nuestros clientes, cómo podemos llevar estas ideas a nuestro día a día. Y que son estas cosas que escuchamos día con día, que a veces no entendemos y la idea de esta sesión es que la podamos entender de una mejor manera. Con esto terminaría el día de hoy, pero no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran rescatar, algo que quieran puntualizar. Adelante, por favor, menciónenme. Muchas gracias, Alejandro. De igual manera, pues les agradezco mucho a ustedes si no es que tienen alguna duda o algún comentario al respecto. Por mi parte sería prácticamente todo. Si alguien quiere la presentación, con toda confianza háganmelo saber. Se los hago llegar. Y pues bueno, me quedo unos minutitos más aquí por si en el chat hay alguna duda o algún comentario. Pero si no, les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias. Alejandro, claro que sí. Les voy a poner mi número en el chat, por favor, háganme llegar un mensajito para que, pues justamente les pueda enviar la presentación, ¿vale? Les agradezco mucho y bueno, por hoy sería todo. Gracias. Claro que sí, Leti. Por favor, mándame WhatsApp, y te la hago llegar con todo gusto. Muchas gracias.